tal? Muy buenas noches. Les saluda Berenice Rodríguez y le agradezco que nos acompañe, por supuesto, en nombre de todo el equipo que hace posible Informe Capital. Mire, hace 40 años nuestra ciudad se desplomó. El 19 de septiembre de 1985 no solo derribó edificios, se quebró vidas, certezas y ruinas. Entre el polvo y los escombros, las y los vecinos se encontraron con algo inesperado: la urgencia de salvar al otro. Con picos, palas y linternas, desconocidos se convirtieron en salvadores. Cada vida recuperada fue un triunfo compartido, un gesto que quedó grabado en la memoria colectiva. Décadas después, en 2017, la ciudad volvió a temblar. Otra vez la gente salió a las calles, otra vez las manos de las y los ciudadanos levantaron lo que había debajo de la tierra. Pero esta vez, además del sismo, emergió otra devastación. Edificios mal construidos, permisos otorgados sin control, negocios ilegales que costaron lamentablemente vidas. La corrupción inmobiliaria se volvió un factor mortal. No todos enfrentamos los desastres de la misma manera. Incluso en los sismos, la condición de clase, es decir, la desigualdad, puede determinar quién sobrevive y quién queda atrapado. El caso de las costureras de 1985 y 2017 tristemente lo demostró. Mujeres explotadas con jornadas interminables y salarios miserables, obligadas a entrar a espacios inseguros mientras otros lucraban con su vida. 2 veces la historia las dejó al margen, como a toda la clase obrera. La prevención, sin embargo, sigue siendo nuestra mejor herramienta: informarnos, reforzar protocolos y exigir el cumplimiento de normas. Pero ninguna preparación ciudadana reemplaza la responsabilidad de quienes hacen negocios con la vida ajena. Los sismos no se pueden evitar, la corrupción sí, porque lo que mata no es la tierra que tiembla, sino la apatía y los negocios sucios que convierten un edificio en tumba. Y mire, precisamente para recordar lo que se vivió el 19 de septiembre de 1985 en nuestra ciudad, el equipo de Capital 21 realizó el documental 8.1 La magnitud del cambio, que se estrena hoy viernes a las 21 horas en nuestra señal, terminando este noticiero. Iniciamos, esto es Informe Capital. Como lo vio en las imágenes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó esta mañana en el Zócalo capitalino el izamiento de la bandera de México a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. La mandataria federal estuvo acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como por las y los titulares de las Secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, también de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana. Y mire, al mediodía se realizó el segundo Mega Simulacro Nacional 2025. Desde el C5, donde se instaló el Comité de Emergencias, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ofreció un balance sobre este ejercicio de prevención. Destacó que 99% de los altavoces de alerta sísmica funcionaron y que la participación ciudadana permitió que el promedio de evacuación de edificios fuera de 65 segundos. Más adelante le tendremos el balance completo del mega simulacro. La participación ciudadana en este simulacro fue significativa, con alrededor de 8.1 millones de personas involucradas y 25.354 inmuebles registrados en la plataforma, que se convierte en el máximo histórico que se ha tenido en estos simulacros hasta el día de hoy.
Más tarde, la jefa de gobierno firmó un acuerdo con las y los vecinos damnificados por el sismo del 2019 de 2017 para atender y concluir el proceso de la reconstrucción de viviendas que resultaron afectadas durante el terremoto. Brugada Molina destacó que la administración pasada en la capital, encabezada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, creó un programa que avanzó en la reconstrucción de 19,000 viviendas. Asimismo, se comprometió a terminar con 3,000 más que restan para el primer semestre de 2026. Para esto indicó que se dispone de 3,700 millones de pesos. En más información, la Secretaría de Salud local confirmó que lamentablemente suman 25 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. La dependencia capitalina informó que 20 personas continúan hospitalizadas en unidades médicas de Ciudad de México y Estado de México, mientras que la niña de 2 años, Yaslin Azulet, recibe actualmente atención especializada en Galveston, Texas. También confirmó que 38 personas ya fueron dadas de alta. En información de la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no defenderá a Grupo Salinas ante las deudas que mantiene con empresarias y empresarios estadounidenses. Asimismo, señaló que la Secretaría de Economía será la instancia encargada de revisar cualquier arbitraje internacional que surja en el marco del TEMEC por el adeudo de Ricardo Salinas Pliego. También llamó al Poder Judicial de la Ciudad de México a que resuelva adecuadamente el amparo que tramitó Grupo Salinas para no liquidar su deuda. Nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a proteger nosotros? Y el Poder Judicial tampoco debería proteger. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. En otros asuntos, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Saldívar Lelo de la REA, aclaró que la reforma a la ley de amparo no impedirá que procedan suspensiones. Esto como en el caso de bloqueos de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ante presuntos actos ilícitos. Aclaró que el amparo se concederá cuando se acredite que los recursos son de procedencia lícita. Por supuesto que puede haber casos en que por información incompleta o incluso errores se pueda bloquear la cuenta de una persona que no está vinculada con la delincuencia organizada o con actos delictivos. Y la iniciativa prevé claramente que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta. De tal suerte que no hay limitación al amparo, hay una actualización, modernización para que sea más ágil, más eficaz. Asimismo, el coordinador general de Política y Gobierno señaló que las modificaciones a la ley de amparo buscan también poner fin al uso indebido de recursos legales, como en los casos relacionados a adeudos fiscales. Por ejemplo, el caso del usurero Ricardo Salinas Pliego, quien debe pagar al fisco 74,000 millones de pesos y no lo ha hecho gracias al uso tramposo de amparos. Saldívar además puntualizó que con dicha reforma se mantendrá intacto el derecho de defensa, aunque no se permitirá que se dificulte la aplicación de sentencias firmes dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Senado de la República ya recibió las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, entre las que se consideran las medidas necesarias de protección para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras en los casos de delitos de delincuencia organizada.
Detalló que estas propuestas forman parte del paquete de reformas que buscan armonizar legalmente la reforma judicial en materia de amparo, protección y transparencia industrial, así como de simplificación de trámites para protección de patentes y registros, con el fin de garantizar la justicia pronta y expedita. En más noticias, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, estimó que Hernán N., exsecretario de Seguridad del Estado, señalado como líder del grupo criminal La Barredora, podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión en caso de ser declarado culpable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Asimismo, indicó que la Fiscalía está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco establezca la fecha de la audiencia inicial de imputación del exservidor público. Adelantó que se solicitará que sea vinculado a proceso y se le dicten las medidas cautelares correspondientes. Antes de irnos a una pausa, le informo que, lamentablemente, la astrónoma mexicana Julieta Fierro Gozman falleció este viernes a la edad de 77 años. Ella estudió física y astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigadora del Instituto de Astronomía e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, así como de la Academia Mexicana de la Lengua. Gran parte de su vida se dedicó a la divulgación de la ciencia, pues trabajó en exposiciones para museos, escribió 41 libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias. Por su labor recibió numerosos reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, y fue distinguida con 4 doctorados honoris causa. Descanse en paz. Con esto nos vamos a un corte y regresamos. México, la tierra donde nos ayudamos entre todos. Apoyamos a quien lo necesita sin importar fronteras. Porque la solidaridad es también nuestra forma de sonreír. Y ante la adversidad, siempre somos solidarios. Somos una gran nación, fuerte, próspera, orgullosa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gobierno de México. Les quiero contar que yo ya fui a tramitar mi INE por primera vez y la verdad es que es muy fácil. Debes llevar 3 documentos en original: acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses e identificación con fotografía vigente. Y bueno, ya saben, hay que prepararse para la foto y la firma, porque va a estar contigo 10 años. Así salí yo. Tramita tu INE y cuando sea el momento de participar, úsala para que tu voz sea escuchada. INE. En el primer año trabajamos para que la vivienda sea un derecho de las y los mexicanos. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias disminuyan o terminen sus créditos. Además, iniciamos la construcción de 200,000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos y vamos por 1 millón más. Con acceso a vivienda digna, la transformación avanza. Gobierno de México. Amigos, esta semana, en resumen, venimos a Ágatan, Hospital Veterinario de la CDMX. Vamos a conocer todos los servicios que tienen: esterilización gratuita, terapia, servicios médicos, adopción y sobre todo mucho amor para los peludos de esta ciudad, porque los animales también cuentan. En resumen, todos los sábados a las 15:30 horas y su retransmisión el miércoles a las 15 horas. Tiene un ojo que no es el documental tradicional. Que refleja sin duda alguna lo que vivimos en la Ciudad de México. ¿Se puede entender como una cápsula del tiempo? ¿Qué estamos haciendo realmente por vivir en una ciudad mucho más segura? Porque es para cualquier generación. Tanto en 1985 como en 2017. ¿Qué estamos haciendo por las futuras generaciones que van a vivir en esta ciudad? No se lo pierdan, 8.1, la magnitud del cambio por Capital 21. En un mundo lleno de opiniones, lo que importa son las ideas que se enfrentan. Pero ya cuando acudes al Estado a pedir justicia porque tienes un problema, entonces te enfrentas a la estructura que imparte justicia. Porque las posturas que se defienden y los temas más relevantes se colocan sobre la mesa. La justicia legal solo tiene sentido si es al mismo tiempo
justicia social. Jueves de debate, porque las ideas importan. Todos los jueves por Capital 21. Muchas gracias por continuar con nosotros en Informe Capital. Es momento de irnos con la nota. Esta mañana, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia cívica por el 40 aniversario del sismo de 1985 y del octavo del 2017. Desde la Plaza de la Solidaridad, rindió homenaje a las víctimas y a las y los héroes de aquellas tragedias. En su mensaje enfatizó que la negligencia y la corrupción de gobiernos autoritarios fueron los responsables de cientos de muertes. Por esto mismo, celebró que en el gobierno capitalino de Claudio Sheinbaum se haya implementado un plan de reconstrucción de vivienda para damnificados y se frenó la corrupción de desvío destinados a las víctimas. Asimismo, Brugada anunció un programa de refuerzo de edificaciones vulnerables para garantizar la seguridad en las viviendas. Y entendiendo que el futuro solo puede levantarse sobre los cimientos de la justicia, la solidaridad y la prevención. Nuestra tarea es transformar esa gran fuerza solidaria de la ciudad en una fuerza preparada, formada ante los riesgos. Y mire, al mediodía, la alerta sísmica marcó el inicio del segundo mega simulacro nacional 2025, que tuvo como hipótesis un temblor de magnitud 8.1. En nuestra ciudad, los equipos de emergencia simularon escenarios de crisis para mostrar y practicar lo que se hace frente al desastre. Veamos. Ciudad de México tiene memoria y experiencia adquirida. Por ello, este 19 de septiembre, las autoridades capitalinas rindieron homenaje a las víctimas del 85 y del 2017, a través de un ejercicio colectivo que mostró la capacidad de respuesta de las autoridades en materia de prevención y protección civil. En el segundo simulacro nacional 2025, autoridades y cuerpos de emergencia unieron esfuerzos para concientizar a la población sobre los riesgos de un sismo y mostrar cómo actuar ante un desastre. Las escenas prácticamente predominantes, que son todas, estuvo el H-Cuerpo de Bombero con 12 unidades, 62 elementos, y fueron 5 escenarios. El incendio del negocio, un choque con árbol, una pipa de 5,000 litros de gas LP encendida, un colapso y un escombro de donde sacaron a lesionados. En 5 escenarios totalmente ficticios y bajo la premisa de un sismo magnitud 8.1, las autoridades desplegaron a más de 230 rescatistas sobre Avenida Juárez y Paseo de la Reforma para controlar las diversas emergencias y, en su caso, rescatar a los heridos de esta simulación. El total de lesionados son 11 que fueron trasladados al puesto de coordinación médica, ¿sí? 6 de ellos hombres, 5 mujeres, de los cuales resultó uno rojo, que quiere decir en el argot médico que es de prioridad, el cual fue trasladado en helicóptero. Esta tarde se vio helicópteros, bomberos apagando incendios, cuerpos de rescate cortando autos y rescatando a sus conductores, tirolesas, binomios caninos encontrando sobrevivientes y servicios de salud dando primeros auxilios. Gracias a todo el empeño y ejercicio de coordinación institucional y también con el apoyo de Cruz Roja y la ciudadanía, que también vimos que se comportó a la altura de las circunstancias, es que hacemos posible el rescate de nuestra ciudadanía. Con imágenes de Manuel Hernández, informó Rodrigo Muñoz. Y
recuerde, es muy importante que participemos todas y todos en estos ejercicios de prevención porque precisamente la seguridad la construimos colectivamente. Mire, al concluir el simulacro desde la sala de crisis en el C5, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina destacó que el ejercicio fue un éxito en nuestra ciudad gracias a la coordinación entre autoridades y la participación ciudadana. Como balance señaló que participamos 8.1 millones de personas, así como 25.354 inmuebles, lo cual es un máximo histórico. El 99.06% de los altavoces funcionaron y por primera vez se activó la alerta sísmica en todos los teléfonos celulares. Más de 75,000 brigadistas se desplegaron en la ciudad y 2 grupos especializados de protección civil montaron 2 escenarios de rescate para demostrar la capacidad de respuesta ante la emergencia. La mandataria adelantó que el próximo año habrá 3 simulacros, ponga atención. Uno el 28 de enero, el segundo a finales de mayo y el tercero el 19 de septiembre de 2026. El segundo simulacro nacional se llevó a cabo como un ejercicio técnico de coordinación entre instituciones. Fue también un acto de memoria y reconocimiento a las personas que hace 40 años o que hace 8 años demostraron que la solidaridad es la mayor fortaleza de nuestra ciudad. Y como ya lo sabemos, los simulacros nos ayudan a estar preparados ante una emergencia como los sismos. Y una herramienta indispensable en estos ejercicios es precisamente la alerta sísmica, la cual nos previene de temblores originados en las costas. Aquí le contamos cómo nació esta alerta. Veamos. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. En el terremoto de 1985, miles de vidas se perdieron y la capital del país quedó destruida. Pero ese acontecimiento también dejó una enseñanza. La prevención es la única defensa frente a la fuerza de la naturaleza. De esa experiencia nació el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, pionero en el mundo. Somos una organización que se fundó a raíz de los terremotos del 85. Fue muy afortunado que tuvimos un dato cercano a un edificio, tomó cerca de un edificio que colapsó en Centro de Scop y Avenida Xola. Ese dato reveló la necesidad de medir con mayor precisión los efectos sísmicos en la capital, especialmente en los suelos blandos del Valle de México. Así nació el CIRES, Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, y con él la idea de crear un sistema de alerta temprana. La alerta se logra porque tuvimos la capacidad de hacer equipos de medición para sustituir los originales que se usan en la Ciudad de México. Entonces esta posibilidad permitió poner casi 100 sensores desde Bahía de Banderas hasta Salina Cruz y otros lugares en territorio. Hoy, SASMEX opera con 96 sensores instalados principalmente en la costa del Pacífico. Solo cuando un sismo es detectado en esas zonas, la alerta puede emitirse con segundos de anticipación. En los sismos con epicentro cercano, como los que ocurren dentro del Valle de México, no hay tiempo para activar el sistema. Dependiendo de la distancia, puede dar entre 20 y 120 segundos de ventaja, tiempo suficiente para colocarse en un sitio seguro. Desde 1993, la alerta se convirtió en servicio público. Hoy llega a más de 25 millones de personas en ciudades como Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Morelia, Toluca, Chilpancingo, Acapulco y Colima. En la capital se escucha desde 2015 en más de 13,000 altavoces del C5, además de radio, televisión y el metro. El impacto popular del sonido de la alerta cambió mucho. No es lo mismo estar viendo un monitor de televisión de alguna emisora o estar en la casa oyendo el radio, andar en la calle y oír automáticamente engancha el ánimo de la gente. El sonido oficial, diseñado en 1993, es único e inconfundible. Para muchos, el sonido de la alerta genera nerviosismo, pero con el paso del tiempo, la población lo ha asumido como un llamado a la acción. Las y los ciudadanos lo reconocen en los simulacros y en la memoria colectiva es ya un símbolo de prevención.
Empezamos como un proyecto experimental en 1991 y fue creciendo. Empezamos en algunas escuelas. En las escuelas tuvimos que cambiar el sonido de una patrulla o una ambulancia porque pasaban estos vehículos en la calle y los niños hacían simulacro. Entonces digo, no, tiene que ser un sonido característico que mucha gente le da miedo, que oír el guau 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 alerta sísmica, pero es un sonido que pues distingue la función. El SASMEX no evita los sismos, pero sí da segundos valiosos que salvan vidas. A 4 décadas del terremoto del 85, la alerta sísmica en la Ciudad de México se ha convertido en un símbolo de memoria y prevención. Con imágenes de Jorge Barajas, Jesús Arias, Informe Capital. Pues así la historia de esta gran herramienta que nos ayuda precisamente a salvar vidas. Y les recuerdo que el día de hoy fue la primera vez que se mandó la alerta a través de los teléfonos celulares. Cuéntenos cómo lo vivió, si le llegó, no le llegó, en las redes sociales de Capital 21 Noticias. Vamos a una pausa y volvemos. Tú ya también llegaste aquí a la guarida de los libros. No me siento muy No, además tenemos libros. Ah, no me digan. Bueno, y además estos libros tan interesantes los hice yo. ¿Tú cómo consideras a los niños? No, los niños son profundamente inteligentes y además yo creo que no hay nada más profundo en el mundo que un niño jugando. Este martes a las 18 horas y su retransmisión el domingo a las 18:30 horas. Solo por Capital 21. Lo primero que empiezo cuando escucho sobre el terremoto es un aprendizaje. Fue un momento de cambio para la sociedad civil. Marcó a México en todos los aspectos. Efectivamente, fue la sociedad civil quien tuvo la rectoría de esos eventos. El pueblo de la Ciudad de México, de esta ciudad, hizo gala de su solidaridad. 8.1, la magnitud del cambio, por la señal y redes de Capital 21 lo podrán disfrutar este viernes 19 de septiembre a las 21 horas. Bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Claro que es una arena política, por eso se le llama arena política, ¿no? Porque hay caricias adentro, ¿verdad? de este combate ideológico ante la opinión pública. Saben y quieren ejercer el poder y el control a través de la violencia, como lo han hecho históricamente. Sí. No te pierdas la retransmisión de Aunque usted no lo vea, este sábado a las 13 horas. Vamos a estar con Manola Saldrama, nuestra secretaria de Desarrollo Económico. Aquí vemos desde la persona que quiere tener una idea de un negocio hasta las grandes empresarias del país. Lo digital es una herramienta más para que tu negocio le vaya mejor. Va a servirle a usted martes a las 23 horas y su retransmisión el miércoles a las 18:30 horas. No te pierdas la retransmisión de Jueves de Debate. Para los que somos activistas por los derechos de los animales, pues también reconocemos que esta actividad pues también tendría que ser regulada y de entrada por lo menos colocada en el debate público, ¿no? Como taurino estoy en desacuerdo con el uso de esa terminología porque no es un tema de sacrificar. Este jueves a las 21 horas con su retransmisión el sábado a las 23 horas. Una producción original de Capital 21. Están de vuelta los mejores episodios de La Limpia. Justo nos encontramos en el espacio inmersivo de la Utopía Barco Iztapalapa, que además es la única que tiene un museo del cambio climático en la Ciudad de México. Y está bien chida. Está muy chida, la verdad. Así que nos vamos a estar limpiando este viernes a las 19 horas con su retransmisión el domingo a las 16 horas. Una producción original de Código 21 y Capital 21. Continuamos en Informe Capital. Y mire, en 1985 la cultura de la protección no era ni de cerca lo que conocemos hoy. Sin embargo, la solidaridad ciudadana fue clave para salvar cientos de vidas que habían quedado bajo los escombros. El terremoto de hace 40 años cambió la cultura de la prevención y de eso nos dimos cuenta con la implementación de protocolos que sirvieron en el sismo de 2017. Veamos. Uno de los tres grandes edificios del conjunto Pino Suárez cayó se fue sobre el lado izquierdo y se hizo completamente pedazos.
Ante la tragedia, los mexicanos nos lanzamos a ayudarnos unos a otros. Aquel septiembre trágico, también el mundo entero se lanzó al rescate de la gran ciudad. Vimos la magnitud y entonces pues tratamos todos a nuestro nivel y a nuestro nivel de prestar la ayuda en lo que podríamos, que nosotros no estábamos preparados todavía en esos años como para haber recibido ese impacto que nos marcó desde ese momento. El sismo de 1985 en Ciudad de México marcó un antes y un después en materia de protección civil y prevención de desastres. La voluntad ciudadana para rescatar a miles de personas atrapadas en los escombros fue más grande que la falta de capacitación y conocimientos en esta materia que había en esa época. A esto se añade la falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno de Miguel de la Madrid para atender la emergencia. Las autoridades mismas yo creo que se fueron rebasadas. Nunca pensaron, o pocas veces gente pensó, aún habiendo en gente que se dedica a eso, y viviendo sobre todo en una zona que sabemos que es sísmica, ¿sí? Desafortunadamente nos tardamos mucho en reaccionar hasta que nos pegó muy recio. Sin embargo, la unidad de las y los mexicanos con la ayuda de expertos en rescate y atención de emergencias de la comunidad internacional fueron un parteaguas para que la cultura de protección civil y prevención en México cambiara y se fortalezca año con año. Cuando yo comienzo con los temas de protección civil en el 2011, la cultura de la prevención no era tan grande como la que tenemos hoy en día. En el 2017, pese a que se realizaban los simulacros nacionales, las personas de todas maneras tuvieron ese tema de no saber cómo reaccionar. De esta manera surgieron agrupaciones como la Brigada de Rescate Topos, México, Socorro Alpino de México, la Brigada Rotaria, así como la institucionalidad de las Secretarías de Protección Civil locales y federales, Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM, el Heroico Cuerpo de Bomberos, así como la creación de planes como el DN3, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros. El sismo de 1985 causó daños a más de 400 edificios que colapsaron y otros 5,000 resultaron con daños graves. El gobierno federal en ese entonces reconoció el fallecimiento de entre 6,000 y 7,000 personas, mientras que organizaciones de damnificados estimaron hasta 35,000. ...32 años después, Ciudad de México padeció una sacudida más con un sismo de 7.1. Sin embargo, la cultura de la prevención y los simulacros, las capacitaciones constantes a personas de oficinas, empresas, unidades habitacionales y sociedad en general, permitió que las pérdidas humanas fueran considerablemente menores a las del sismo de 1985. El sismo de 2017 representó la pérdida de 369 personas, de las cuales 228 fueron de Ciudad de México, 38 edificios colapsados y daños en más de 5,700 viviendas. En materia de rescate fue más eficaz, sobre todo por el uso de redes sociales. Entonces, sí es más rápido por las llamadas, por un post, algo en internet, obviamente en redes sociales. Entonces, sí es mejor, obviamente. Avanzó mucho, ¿no? Gracias al gobierno. Se implementaron ellos afortunadamente, sí, ya todos los protocolos o algunos protocolos que comenzaron desde esa fecha ya a implementarse. Entonces hubo los simulacros, ha habido ya gente que se especializa ya básicamente en todo esto, ¿no? A pesar de los avances, aún hay trabajo por hacer en materia de protección civil y prevención. La ciudadanía todavía debe de entender que es sumamente importante que no los tomemos a juego, que esos minutos o segundos nos pueden salvar la vida. Informó Enrique Muñiz. Pues a pesar de que la solidaridad es un factor muy importante en este tipo de situaciones, es mejor cuando también estamos preparados todas y todos, y actualmente existen precisamente protocolos de protección civil a causa de estas tragedias que vivimos en 1985 y 2017. Y mire, como todos sabemos también, lamentablemente el terremoto de 1985 destruyó familias, vidas y decenas de inmuebles. De algunos entornos solo queda el recuerdo y las fotografías. Mi compañera Isabel Briceño nos explica cómo fue la reconstrucción de viviendas y edificios. Veamos.
Así se oía muchísimo ruido de sirenas, todo el día era lo mismo. Es una impotencia que debe poder ayudar a la gente y no ayudarla. Era mucho, mucho dolor y muchas personas que habían fallecido. Hace 40 años que Isabel no regresaba al lugar en donde se enfrentó a la muerte. Luego del sismo de magnitud 8.1 que sacudió Ciudad de México durante 2 minutos y medio, ella, como miles de personas voluntarias, arriesgó su vida para intentar ayudar y salvar a quien lo necesitaba. Tenía 18 años y era estudiante de enfermería. Se encontraba en la escuela en el momento del sismo y se ofreció como voluntaria para ir de apoyo a las zonas afectadas. Fue el conjunto Pino Suárez, uno de los 49 inmuebles demolidos más recordados en la zona centro, donde Isabel fue voluntaria. Los edificios que le comento, que era un conjunto de 5 edificios y una torre en especial de 20 metros, estaba aquí. Aquí se cayó y en la parte nosotros veníamos de allá, por aquí entrábamos. Allí era como una cueva donde nosotros podíamos entrar y sacar los cadáveres o las personas que estaban atrapadas, las sacábamos. Y en la parte de ahí, casi terminando en la esquina, muchas veces cuando había réplicas los dejábamos los cuerpos ahí y nosotras corríamos. Como dijo Carlos Monsiváis, nunca se sabrá la cantidad de personas que fallecieron. La cifra oficial, poco más de 4.500, corresponde a los cadáveres puestos a disposición del Ministerio Público. Pero la Cruz Roja ha estimado cerca de 10.000 muertos. Yo era muy joven, pero aquí no fue situación de juventud, fue situación como de humanidad. De ver que la gente estaba en un dolor tan grande y ver la ciudad. Era también muy triste ver la ciudad con todos los edificios caídos. La destrucción, aunque catastrófica, se concentró en un área de no más de 50 kilómetros cuadrados, ubicada en la zona central. Se calcula que alrededor de 27,000 familias, si no mal recuerdo, se quedaron sin vivienda. La enorme mayoría de los edificios se cayeron, sobre todo en 3 delegaciones, en la Cuauhtémoc, en la Venustiano Carranza, en la Benito Juárez. Alrededor de 93% de los edificios que se cayeron estaban ubicados en estas 3 delegaciones, ¿no? Y de ese porcentaje de edificios que se cayó, que estaba en estas 3 delegaciones, el 70% más o menos se cayeron en la Cuauhtémoc. El costo de los daños ascendió a $4,103.5 millones, según la Comisión Económica para América Latina. Una parte muy importante que no se cuenta en la historia de este sismo es la de la reconstrucción, la cual tuvo que ver con el gobierno federal, pero también con el movimiento vecinal, que ya existía desde mediados de los años 70, impulsado por organizaciones como el Movimiento Urbano Popular y fundador de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPRES, que desde antes del sismo luchó por la permanencia de la gente en el centro histórico y la defensa de la vivienda digna. En octubre de 1986, el presidente Miguel de la Madrid emitió un decreto por el que expropió poco más de 4,000 predios en el centro para construir viviendas. Desde mayo del 86, de 1986, cuando ya se logra negociar, cuando gobierno y damnificados del centro logran ya negociar y ponerse de acuerdo sobre la forma en la que se va a llevar a cabo la reconstrucción, en cuestión de un año aproximadamente se construyen totalmente nuevas 46,000. Creo que hay una gran lección que aprender ahí, que me parece que no la hemos aprendido o la hemos olvidado, que es la importancia que tienen las instituciones estatales para reducir la vulnerabilidad que tenemos los individuos de una sociedad frente a posibles desastres.
Hoy, tras 40 años de la tragedia, la solidaridad de miles de personas se ha traducido en tener una sociedad más consciente, en donde la prevención y atención de desastres forma parte de las herramientas de vida. Con imágenes de Andrés Brito y Libe Rodríguez, Isabel Briceño, Informe Capital. Como ya vimos, una de las lecciones más importantes del sismo de 1985 fue mejorar los protocolos para la construcción, una tarea que quedó en manos de un nuevo comité de ingenieros estructurales. De esto nos explica más mi compañera Iraís Morquecho. Veamos. El temblor más grande que se ha registrado en México tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985, un movimiento telúrico proveniente de Michoacán que alcanzó los 8.1 grados, dejando derrumbados los hospitales Juárez y General, el Centro Médico Nacional, el edificio Nuevo León de Tlatelolco, el multifamiliar Juárez, el Hotel Regis y los sitios de trabajo de las costureras en la avenida San Antonio Abad, por mencionar algunos, un saldo de 371 edificios que colapsaron. Pero en aquel momento existían formas de construcción tradicionales, con materiales tradicionales, pero sobre todo se desconocía que podía haber ese tipo de movimientos telúricos. No se tiene una referencia histórica. Realmente el sismológico se creó en la época de Porfirio Díaz, entonces teníamos muy poco tiempo realmente de contar con conocimiento de un comportamiento sísmico. Los temblores son conocidos desde la época prehispánica. Los antiguos mexicanos creían que en ocasiones el sol se tropezaba después del ocaso durante su recorrido por el subsuelo, lo que generaba un movimiento de tierra. Pero ahora sabemos que es un fenómeno natural que se comenzó a estudiar científicamente de manera tardía. En México se tiene un registro de estos fenómenos con la inauguración del Centro Sismológico Nacional en 1910. Después del sismo del 85, se creó un comité de ingenieros estructurales para revisar y actualizar las normas técnicas. En 1993 se publicó un nuevo reglamento de construcciones para el Distrito Federal. En 2004 se publicó una actualización del mismo que incluye avances científicos y tecnológicos. En 2017, el comité propuso un plan para fortalecer la resiliencia de la Ciudad de México con la integración de nuevas disposiciones para reforzar la seguridad estructural ante los sismos. Y en 2024, las normas se actualizaron para incluir la rehabilitación de los edificios dañados, lo que dio como resultado el nuevo reglamento, transformando la construcción a través de innovación en métodos, materiales y diseños. Yo diría que hay 4 elementos importantes cuando vas a hacer un diseño que después va a llegar a la construcción. El primero es en dónde va a estar asentado. Es el tipo de suelo, a qué va a estar sujeto. El segundo es el tipo de construcción que vas a colocar, si va a ser el tipo de material. El tercer elemento es qué cargas va a soportar, si va a ser solo la de sismo. Y el cuarto elemento es el escenario. Estás hablando de un edificio que ya fue dañado, es un edificio nuevo, es un edificio que vas a demoler. También existen normas oficiales mexicanas como la NOM 031 STPS 2011 sobre la seguridad y salud en el trabajo y las normas mexicanas para eficiencia energética en el ámbito urbano como la NOM 007 ENER para alumbrado en edificios no residenciales y la NOM 020 ENER que rige la envolvente de edificaciones habitacionales, buscando un uso eficiente de la energía. Estamos en un buen nivel de seguridad. Si los edificios se hacen correctamente, si se apega uno a la normatividad, hay un rango de seguridad para las casas, para los edificios de 8 niveles y para los rascacielos que nos garantizaría que van a soportar un sismo de los que hemos visto que han ocurrido en México y que podría esperarse un poco más alto. En Ciudad de México existe el Instituto para la Seguridad de las Construcciones que controla, supervisa y evalúa el desempeño de los directores responsables de obra y corresponsables en materia de seguridad estructural, lo que permite enfrentar fenómenos de este tipo y evitar la pérdida de vidas y patrimonio. Y en caso de ser necesario, aplican las sanciones correspondientes. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho.
Y vamos ahora con el reporte de mi compañero Eric Pinto, que se encuentra precisamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde actualmente la Orquesta Filarmónica de nuestra ciudad está presentando la obra Requiem de Mozart en conmemoración de las víctimas de 1985, así como otras actividades. Veamos de qué se trata. En el marco de la conmemoración de los 40 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se está llevando a cabo una jornada de arte y cultura en memoria de las personas víctimas que lamentablemente perdieron la vida con aquel trágico acontecimiento. Hasta este momento, aquí en la Plaza de las Tres Culturas, se ha presentado en escena artística la danza de la compañía Barro Rojo, que presentaron una danza nombrada Cuando la Tierra Habla. Posteriormente se ha presentado también aquí un documental realizado por Canal 14, un documental que recuerda aquel fatídico momento en que en la Ciudad de México lamentablemente perdieron la vida aproximadamente más de 6,000 capitalinos. Estas actividades pues seguirán realizándose aquí en la Plaza de las Tres Culturas con la presentación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que interpretará aquí, entre otros temas, el Requiem de Mozart. Pues bueno, esta compañía importante que recuerda que ha tenido presentaciones en todo el país y también en Estados Unidos y en Europa, pues está participando hoy aquí en estas actividades culturales, les repito, en memoria de las víctimas fatídicas del sismo del 19 de septiembre de 1985, pero también el 8º aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017. Aquí, como pueden observar a mi espalda en estos momentos, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina está brindando un mensaje a quienes están aquí presentes en la clausura de estos eventos conmemorativos al sismo del 85. La jefa de gobierno ha recordado el testimonio de una de las víctimas del derrumbe del edificio Nuevo León aquí en Tlatelolco. Recordemos que esta zona de la Ciudad de México resultó impactada con este sismo y aquí un edificio habitacional de más de 13 niveles pues se desplomó por completo, dejando sin vida a decenas de personas y también decenas de personas también bajo los escombros que fueron rescatadas. La jefa de gobierno está recordando la capacidad humana y la solidaridad de los mexicanos, de los capitalinos que en aquel momento llegaron hasta aquí a esta zona de Tlatelolco a levantar los escombros para rescatar a las víctimas. La jefa de gobierno ha dicho que esto es una característica de los habitantes capitalinos que ante cualquier adversidad siempre han mostrado su solidaridad. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que aquí ocurra, porque en unos minutos más estará presentándose la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, un acto cultural que sin duda ha traído a la memoria de muchas personas que habitan aquí en la zona de Tlatelolco, pues aquel momento que vivieron el 19 de septiembre de 1985. Seguimos muy pendientes de lo que aquí ocurre y por supuesto lo estaremos informando en nuestros espacios de Capital 21. Es el reporte, las imágenes son de mi compañero Andrés Brito. Regreso cámaras y micrófonos con ustedes al estudio. Gracias, Eric. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos. De hace años, en la ciudad añoramos el aire limpio. De hecho, por ejemplo, lo hemos visto. O sea, hubo pandemia y hubo contingencias. Primero la gasolina con plomo, después el monóxido de carbono y ahora los aerosoles y el ozono amenazan nuestra salud. No te pierdas Reportajes 21. Cada 15 días, los miércoles a las 23:30 horas, con su retransmisión los domingos a las 17 horas, por Capital 21. Continuamos en Informe Capital y como sabemos, el terremoto de 1985 marcó a nuestra sociedad de muchas formas y un gremio al que también le tocó vivir esto y sobre todo en primera línea fueron a los periodistas y fotoperiodistas precisamente. Veamos la historia que nos presenta mi compañera Mariana Sánchez sobre la historia de uno de ellos.
el temblor del 85 yo estaba trabajando en La Jornada. Nosotros recargábamos siempre la cámara para todas partes y siempre con 6, 7 rollos de repuesto. Me agarré el temblor allí bajando el viaducto a la altura del Congreso de la Unión, donde pasa el metro, pero en la entrada. Pero yo ni miedo tenía que darme abajo o más adelante, pues no se va a caer nada, ¿no? Si nada más estaba temblando. Y entonces me agarré arriba y entonces fue muy curioso porque se sintió el temblor y todo el tráfico se paró y la gente se salió de sus coches. Pues había una cantidad de muertos impresionante en todos los edificios, ¿no? Unos se caían así, otros se volteaban, pero era una cantidad de construcciones derrumbadas. Afortunadamente éramos muchos en la Ciudad de México y todos tenían una multitud de gente ayudando, sacando escombros. No nadie les pedía que llevaran casco, ni botas, ni pico y cubrebocas. No, hasta descalzos andaban sacando escombros. Y pues fueron la gran solidaridad que se demostró que, a pesar de que no hubiera orden de nadie, solitos, automáticamente empezaron a sacar escombros y no se separaron de ahí hasta que ya los sacaron porque ya empezaba a volar la ciudad a muerto. De repente llega el temblor y ninguno de los fotógrafos, ninguno de los ciudadanos, habíamos visto un temblor de esa magnitud, de ese tamaño. Entonces estábamos todos choqueados, ¿no? O sea, era imposible decir, ay, es que cuando vi esto, ¿qué está pasando? No dabas crédito. Entonces no estábamos preparados para eso, no estábamos psicológicamente. Nada más tenías la conciencia de que eras fotoperiodista y que tenías que tomar fotos. Y te ponías a tomar fotos, el pánico era así grande, eran gritos y lamentos, oraciones, ¿no? Era una catarsis así de locos, ¿no? Y entonces yo me pongo a tomar fotos en ese momento y logro obtener 2 o 3 imágenes hasta que me ataca alguien del respetable público que se enojó. No estés tomando fotos, hijo de tu madre, que no... Ya me quedé así, ya si me ataca me tendré que defender. Tuvimos un compañero de ahí de La Jornada, Manuel Altamira, un magnífico periodista, que pues no llegó al día siguiente del temblor. Dijimos, no, o sea, de hacer un reportajazo, ¿no? Y después alguien dijo, no, pues pasé por su edificio y está derruido. Y ya fuimos a hacer guardia ahí para ver si había salido o no había salido, y casi a los 8 días lo sacaron. Sacaron su cuerpo y todavía estaba tibio, o sea, acababa de morir. Aguantó 8 días bajo los escombros. Y un amigo de mi hija, del compañerito, estaban en primero de primaria, no me acuerdo, tercero, y también que se quedó sepultado en el edificio, y los de la escuela decían, vayan a apoyar al papá, ahí está todas las noches. Con mi ex esposa y ahí está el señor, ese es el papá, y en ese momento le sacaron mira, hasta se siente gacho. Pues ya, ni nos acercamos ni a darle. ¿Qué le vas a decir al señor que le están entregando el cadáver de su hijo? Pues, nada. Nos fuimos a la casa, sacamos 1 litro de herradura blanco y órale, a pegarle para soportar el impacto. Todos los fotoperiodistas y los reporteros al mes, a los 2 meses, se empezaron a enfermar de algo, ¿no? Y tronaban de alguna manera. Porque pues era una situación inusitada. A los 3 meses fui de los que más se tardó del periódico en enfermarse. Todos fueron tronando, pero bueno, se reponían y regresaban. A mí me dio una colitis amibiática, me detectaron.
Me dijo el doctor, pues fue por el estrés, por la tensión y por habértela aguantado, ¿no? Y pues seguir trabajando y viendo eso. El trabajo de las y los fotoperiodistas es una labor muy importante y también dura porque son ellos los responsables de crear la memoria fotográfica de nuestra historia. Mire, cambiando de tema, como le informé al inicio del noticiero, hoy falleció lamentablemente la astrónoma mexicana Julieta Fierro Gozman, quien dedicó parte de su vida a la divulgación de la ciencia. Con este perfil le rendimos homenaje. Julieta Fierro Gozman es una pionera de la divulgación científica. Su trabajo fue fundamental también para abrir puertas a otras mujeres en la ciencia. Nació en Ciudad de México el 24 de febrero de 1948 y desde pequeña soñaba con ser cirquera. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de maestría en física. Entre 2000 y 2004 se desempeñó como directora de divulgación de la ciencia en la máxima casa de estudios de México. También fungió como vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional y presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. En su trayectoria como científica mexicana, publicó 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica, decenas de artículos y publicaciones en los que dio a conocer el mundo de la ciencia. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y desde 2004 ocupó un lugar en la Academia Mexicana de la Lengua. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México me acaba de galardonar con la medalla Mario Molina, una persona que estudió nuestra atmósfera y la quiso preservar. Julieta Fierro Gozman recibió múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio Kalinga de la UNESCO en 1995, Premio de Divulgación de la Academia Mundial de Ciencias en 1992, Medalla de Oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste en 1996 y la Medalla Benito Juárez en 2004, entre muchos más. En el ámbito académico fue reconocida con 3 doctorados honoris causa, uno en el año 2006 otorgado por el CITEM, otro en 2009 otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y uno más en 2017 otorgado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La luciérnaga pirópiga Julieta Fierro, originaria de la Ciudad de México, fue nombrada en su honor, un reconocimiento que, de acuerdo con Fierro, representa un privilegio reservado para los científicos. También consideró siempre que el acceso a la ciencia era un derecho, por eso llevó su trabajo a lugares fuera de la academia como reclusorios. Este viernes 19 de septiembre, Julieta Fierro Gozman falleció a los 77 años. Eric Pinto, Informe Capital. Descansa en paz, Julieta Fierro. Mire, es momento de despedirnos. Yo lo espero el lunes con toda la información, ya lo sabe, del mundo, del país, pero sobre todo de la ciudad. Pero quédese, porque ahorita, terminando el noticiero, viene el documental 8.1, La magnitud del cambio, que fue realizado precisamente por todo el equipo de esta casa, Capital 21, para recordar lo que se vivió precisamente hace 40 años en nuestra ciudad. Quédese, yo lo veo el lunes en punto de las 20 horas. Recuerde que lo leemos siempre en las redes sociales. Gracias y buenas noches. Hasta el lunes.